infección producida por un arbovirus, ¿no? Los arbovirus son aquellos virus que requieren un artrópodo en su ciclo biológico. Por ejemplo, el dengue también es otra arbovirosis. Fiebre amarilla, vamos a ver, ¿no? También requiere otro artrópodo en su ciclo biológico. Entonces, como mencionábamos, el agente causal es un arbovirus. Es transmitido por mosquitos. En el caso de la fiebre amarilla urbana, el vector transmisor es el Aedes aegypti. Hay fiebre amarilla urbana, fiebre amarilla selvática. El vector que transmite la fiebre amarilla urbana es el Aedes aegypti, ¿no? Que es el mismo vector del dengue. ¿Sí? Este virus pertenece a la familia Flaviviridae, el género Flavivirus. A diferencia del dengue, en el caso de fiebre amarilla, el virus solamente tiene un serotipo, nada más, ¿no? En el dengue se ha identificado hasta la fecha 4 serotipos, ¿no? Con números 1, 2, 3, 4. Aquí no hay esos números, existe un solo serotipo, nada más. Y el genoma tiene una hebra simple de RNA, ¿no? También es parecido al dengue, es similar. El virus dengue es así también, con una hebra simple de RNA. En relación a la epidemiología, ¿no?, en nuestro país, ¿cuáles son las zonas de riesgo de fiebre amarilla? Las cuencas hidrográficas de la selva, tanto selva alta como selva baja. Entonces, cuencas hidrográficas de ríos en la región Junín, en Huánuco, en Ayacucho, en Puno, en Pasco y el Cusco. Esa es selva alta. Y en selva baja, los ríos Madre de Dios, Ucayali, Sur de San Martín y Loreto, ¿no? ¿Dónde es más frecuente, dónde se reportan más casos en la actualidad? En selva alta, ¿sí? Pero en ambos hay, ¿no? Tanto selva alta como selva baja. Entonces un mapa, ¿no?, con las cuencas hidrográficas donde se presentan casos de fiebre amarilla en el Perú. Fíjense ustedes, son selva, ¿no? Zonas de selva, son las cafetaleras, cocaleras también, ¿no? Ahí es donde están los casos, donde se reportan los casos de fiebre amarilla. Y estos escenarios epidemiológicos se caracterizan por la extrema pobreza, ¿no? Son zonas pobres, polos de desarrollo, de migración. Las personas van a selva adentro, en esas cuencas hidrográficas, para trabajar en agricultura, ¿no?, café y otros, ¿no?, para tener algún recurso. Y es un empleo temporal, no están permanentemente, ¿no? Y muchos de ellos sin vacunarse, que es el principal factor de riesgo, ¿no? Ingresan selva adentro sin vacuna para fiebre amarilla, hacen cuadro clínico y puede ser fatal. Estas zonas son bastante inhóspitas, ¿no? Entonces hay problemas de accesibilidad cultural y geográfica a los servicios de salud. Como están selva adentro, es difícil que en esa zona tengamos un centro de salud, un servicio de salud cercano. Los pacientes llegan a los puestos, a los establecimientos de salud con cuadros avanzados, graves, la mayoría de ellos. Entonces las coberturas y capacidad resolutiva de los servicios de salud, si es que llega al centro de salud con un cuadro grave, va a ser difícil manejarlo, generalmente se evacúa, ¿sí? Porque los pacientes con fiebre amarilla, los cuadros graves, requieren cuidado intensivo, manejo en UCI, ¿sí? En el centro de salud no vamos a poder resolver eso. Son ambientes insalubres y nichos epidemiológicos. ¿Por qué? Porque en la selva están los primates y marsupiales, más los primates, los monos. Y el virus de la fiebre amarilla tiene un ciclo silvestre, o sea, naturalmente circula entre los primates, ¿sí? Entre los primates. Este es un mapa de riesgo de fiebre amarilla y también los casos de fiebre amarilla, del año 2009 a 2013, miren, ¿no? Las notificaciones, que son varias, son las de selva, ya hemos dicho, son las cafetaleras, cocaleras. La difusión, bueno, ha sido pocos afortunadamente, pero siempre hay fallecidos, ¿no? 2013, 8. ¿Ya? El 2010, un número mayor de defunciones, ¿no? Pero está entre 5 a 8 las defunciones por año. ¿Ya? Fíjense, este es del 2014, semana epidemiológica 10, ¿sí? Zonas de selva, ¿no? Que está en verde, han reportado 1 o 2 casos, todos son zonas de selva, que observan.
Entonces, al comienzo dijimos que existe fiebre amarilla selvática, fiebre amarilla urbana, ¿no? En nuestro país, en algún momento hubo fiebre amarilla urbana, ¿no? En el siglo XIX había amarilla, incluso en Lima hubo fiebre amarilla urbana, pero en la actualidad solamente tenemos fiebre amarilla selvática, ¿ya? Fiebre amarilla selvática. Los vectores de esta fiebre amarilla selvática son los mosquitos Haemococcus y Sabetes. Así se llama, ¿no? Haemococcus y Sabetes. Eso mencionamos también hace instantes. En su ciclo natural, el virus de la fiebre amarilla se mantiene circulando entre los primates, ¿no? Entre los monos. También los marsupiales, ¿no? Pero eso es en menor medida, más entre los primates, ¿sí? Entonces la persona cuando ingresa a trabajar, ¿no? a la selva, puede ser picado por el Haemococcus Sabetes y hacer el cuadro clínico de fiebre amarilla selvática, ¿sí? Ahora, si esta persona está en los primeros días de la enfermedad con gran viremia, puede ser picado por el Aedes y transmitirlo a otra persona. Y en ese caso, está cumpliendo el ciclo de la fiebre amarilla urbana. Fiebre amarilla urbana. Y miren ustedes los casos de fiebre amarilla, ¿no? En el 95 hubo un brote importante en la selva, ¿no? La región amazónica. De ahí, los años posteriores se ha mantenido bajo, ¿no? Como vimos anteriormente, desde 5 8 defunciones por año, ¿no? Menor cantidad de casos. Y cuando hacemos la evaluación del grupo etario más afectado son pacientes jóvenes, ¿no? En promedio 15 a 45 años, ¿no? En rojo eso de Perú, ¿ya? Entonces el grupo etario más afectado son pacientes jóvenes, 15 a 45 años, son los que se van a trabajar, migran, ¿no? De zonas pobres, sierra mayormente, se van hacia la selva a trabajar. Y por sexo, ¿cuál es más afectado? En los varones, ¿no? Normalmente se van a trabajar selva adentro, ¿no? 86% varones, un 14% mujeres, ¿ya? Varones son los más afectados por la fiebre amarilla. En la patogenia, claro, esto no se conoce muy bien, acá les pongo lo que sí más o menos he investigado hasta el momento, ¿no? El virus penetra a través de la piel mediante picadura del mosquito infectado. Si es fiebre amarilla selvática, es Haemococcus o Sabetes, ¿no? Cualquiera de ellos. Hay una replicación local, ¿sí? Replicación local, puede ser en la misma piel, y de ahí este virus va a pasar a los nódulos linfáticos regionales, ¿no? La célula dendrítica lo capta, se lo presenta a un linfocito C4 y también lo lleva a los nódulos linfáticos. El nódulo linfático pasa a la sangre y de ahí se distribuye de manera sistémica, ¿no? Pero los órganos más afectados van a ser el hígado y los riñones, ¿sí? Pero fíjense ustedes, se distribuyen otros órganos de la economía, médula ósea, corazón, ¿no? Afecta miocardio, sistema nervioso central, páncreas, el vaso y los linfáticos. La replicación en el órgano blanco presenta necrosis, ¿no? Presenta necrosis. Y esto es el esquema que es lo que ocurre, ¿no? Hemos dicho, el virus ingresa a la persona a través de la picadura, si es fiebre amarilla selvática es de Haemococcus o Sabetes, ¿no? La célula dendrítica lo capta a nivel local y lo lleva a los linfáticos. De ahí pasa a la sangre y se va a distribuir en todo el cuerpo, ¿sí? Pero tiene predilección por el hígado, por los riñones, ¿no? También afecta el vaso, el miocardio, ¿sí? En el proceso se van a liberar interleuquinas, varias interleuquinas, interferón, TNF, alfa, beta, interleuquina 2, que explican, ¿no? En parte qué es lo que ocurre en los casos graves, ¿no? Los casos graves de fiebre amarilla, el cuadro principal es de un síndrome ictérico hemorrágico, ¿no? O sea, con el daño hepático, daño renal, ¿sí? Y el daño hepático se explica por hipotensión, hay hemorragia, ¿sí? Que causa falla renal, necrosis tubular. También existe coagulación intravascular diseminada,
con hematemesis y sangrado en diferentes órganos, ¿no? El sangrado digestivo provoca un vómito negro, ¿sí? Vómito negro. Y esta coagulación intravascular diseminada, más las interleuquinas, provocará shock, anoxia, acidosis metabólica y la muerte del paciente, ¿no? Como hay compromiso hepático, también lo que vamos a ver es ictericia, ¿sí? Ictericia, falla renal, ¿no? Fíjense ustedes que se afecta también el corazón, ¿no? El corazón. Entonces, en las pruebas de función hepática, ¿no? o TGO, transaminasa, mejor dicho, TGO, TGP, lo que vamos a ver es incremento de transaminasas a predominio de TGO, ¿no? Que es la enzima cardíaca del miocardio. TGP se va a incrementar igualmente, pero TGO es la que se eleva más comparado con TGP. ¿Listo? Aquí estamos viendo, ¿no? Hay apoptosis de las células del miocardio, por eso es que TGO se eleva también, ¿no? Se eleva. ¿Listo? Entonces, esta es alguna de las explicaciones, porque no está bien comprendido esto, en la patogénesis, el cuadro clínico de los casos graves, ¿no? Los casos graves. Entonces, un paciente con fiebre amarilla, los casos graves, tiene un síndrome ictérico hemorrágico febril, ¿sí? Ictérico hemorrágico febril. La hemorragia se explica por la disminución de la síntesis de factores de coagulación, que son vitamina K dependientes. Igualmente por la coagulación intravascular diseminada. La hipoglicemia, como está afectado el hígado, hay disminución de la neoglucogénesis y la glucogenólisis. Esto está con interrogantes. Aparentemente existiría una reducción en la depuración de insulina, ¿no? Eso está con interrogantes. La hipotensión sería por disminución de la detoxificación de sustancias vasoactivas, o también por disminución del flujo sanguíneo hepático o un secuestro portal, ¿sí? Posibles explicaciones. O secundario a la hemorragia, ¿no? Hemorragia severa puede causar hipotensión. La acidosis metabólica por hipotensión. Hay hipoperfusión tisular, entonces la célula utiliza la vía anaeróbica, ¿no? Y empieza a liberar ácido láctico, lactato. Por deterioro del metabolismo de los carbohidratos, o también por insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal al comienzo, ¿no? Se explicaría, o sea, las etapas iniciales por hipotensión, ¿no? Ya en etapas más avanzadas debido al sangrado, a la hemorragia, a la necrosis tubular, ¿no? Y la encefalopatía es secundaria al trastorno, al disturbo metabólico, ¿no? La encefalopatía tipo metabólica. Esto está con interrogantes, ¿no? Disminución del flujo sanguíneo encefálico, posiblemente, disminución de la detoxificación de sustancias bioactivas. Está como una posibilidad con interrogantes. Este es el iceberg de la fiebre amarilla, ¿no? Para mostrarles que la mayoría de casos, como están viendo en la gráfica, son asintomáticos, ¿no? La mayoría, ¿ya? Y aproximadamente los que hacen la forma grave son un 15% aproximadamente, ¿ya? Los que hacen la forma grave son un 15%. Entre formas leves, moderadas y asintomáticos, 85%. Y de estas formas graves, un 50% fallece, un 50% sobrevive. O sea, la tasa de mortalidad es alta. Ya hemos dicho que la forma grave mete fiebre, ictericia, hemorragia. Entonces, las formas leves son difíciles de diagnosticar, ¿no? Porque miren, el promedio de duración de las formas leves son 2 días, poco tiempo, ¿no? El paciente tiene un discreto aumento de temperatura, cefalea de duración lenta, que resuelve solito, ¿no? Puede cursar como un síndrome gripal, o bastante corto, discreto. Esa es la forma leve. La moderada, fiebre y cefalea de inicio abrupto, con náuseas, vómitos, epistaxis, ictericia y ciclo de Paget, que es la disociación pulso-temperatura, ¿no? El paciente está con fiebre
y el pulso no se correlaciona con el incremento de fiebre, es el signo de fatiga. Promedio también 2 días, podría pasar desapercibido porque es corto. Y la forma grave es que eso es lo que van a los hospitales, ¿no? A los establecimientos de salud más grandes, eso es lo que va al hospital, la forma grave. Tiene una etapa que se llama infeccioso-congestiva, otra de remisión, en la cual ya no hay fiebre, y una toxémica donde reaparece la fiebre y hay un cuadro clínico, ¿no? Que lo vamos a ver después, ¿no? Acá solamente para mostrarles que existen formas leves, moderadas y graves, ¿no? Las que van a los hospitales, las que atendemos nosotros son estas formas graves, ¿sí? También he mencionado que es más o menos un 15%, ¿no? Del total, ¿ya? Después vamos a explicar esos periodos de la forma grave. Entonces la forma grave, claro, puede ser como forma bifásica, o algunos hablan hasta de 3 fases, ¿ya? Bifásica o 3 fases. Entre las 2 fases hay un periodo de remisión, o sea, sin fiebre, ¿ya? La forma grave. Perdón, la epidemia ocurre en la primera fase cuando el cuadro clínico es inespecífico, ¿ya? Y en esta etapa, cuando el cuadro clínico es inespecífico, se parece mucho al dengue, ¿ya? Parece mucho al dengue, con fiebre, con rash, cuadro, congestión ocular, mialgias, ¿no? Muy parecido al dengue. La segunda fase, ¿no? Que es primera fase, remisión, o segunda fase, que es la fase de intoxicación, se caracteriza por difusión hepatorenal y sangrado, hemorragia, ¿no? Es la etapa más crítica. Tiene un periodo de incubación que va de 3 a 6 días. Entonces, aquí con un gráfico se entiende mejor. Esta primera fase de infección, también la llaman congestiva o roja, ¿sí? En promedio, ¿cuánto dura? 3 a 4 días, ¿no? Aproximadamente, ¿ya? Esto lo que están viendo acá es la gráfica de la fiebre, ¿ya? ¿Cómo es la fiebre? Hay un periodo de remisión, ¿no? Que algunos consideran, algunos expertos lo consideran fase también, ¿no? ¿Ya? Entonces en una segunda fase está la remisión, o puede ser un periodo donde no hay fiebre, reaparece la fiebre aunque en menor grado comparado con la primera fase, ¿sí? Y aquí son los cuadros graves, integrales más críticos, ¿ya? Acá tiempo de duración de la enfermedad como máximo es 20 días, como máximo, ¿ya? Eso es algo raro también, promedio es una semana, 10 días, promedio. Es un cuadro agudo, corto. En la primera fase, denominada de infección congestiva o roja, la vilemia se alcanza en segundo o tercer día. ¿Sí? Puede ser hasta el quinto día todavía. Segundo o tercer día en promedio, se caracteriza por fiebre, por escalofríos, cefalea, mialgias, dolor lumbar, congestión conjuntival, hepatomegalia y dolor abdominal. Por eso dije que eso es parecido al dengue, ¿ya? Se parece al dengue. ¿No? Entonces ese es el periodo de infección congestivo o rojo, y las escleras están congestivas, ¿no? Entonces bastante parecido al dengue esa etapa. La segunda, sí. ¿Las también son rojas? Sí, las escleras, yo no se nota mucho acá, pero No solo amarillo, también rojas. están rojas, sí. O sea, la ictericia es en la segunda fase. Acá solamente se escleras congestivas, ¿ya? En la primera fase, ¿listo? Sí, para hacer la diferenciación. Por eso se llama, Esa es la primera fase. es de la primera fase que se llama congestiva o roja, ¿ya? Ahí todavía no hay ictericia. Entonces, hay un periodo de remisión, o otros lo consideran fase también, ¿no? De 48 horas, no hay fiebre, sin fiebre, y posteriormente ya viene la fase de intoxicación, ¿ya? De intoxicación o icterohemorrágica también se llama, e ictericia. Entonces aquí aparecen los anticuerpos, no hay viremia, la fiebre retorna, el paciente presenta ictericia, hay insuficiencia renal aguda, ¿no? Daño renal, manifestaciones hemorrágicas de diferente tipo, puede ser sangrado digestivo, epistaxis, puede haber ginecorragia, ¿no? Pacientes de sexo femenino también, posible eso.
y llegar al coma, al shock y fallecer el paciente. ¿Sí? O sea, los que hacen estos cuadros graves de malaria que estamos viendo que es bifásico, ¿sí? Un 50% se recupera, un 50% fallece, ¿no? Cuadros graves, ¿no? Como máximo acá dura 7 a 10 días, pero eso ya es un periodo máximo, ¿no? En total todo dura 7 a 10 días, todo. No todos llegan a esa fase. Los que llegan a esta fase, como estamos mencionando, pueden fallecer 50% y sobrevivir 50%, así está, ¿ya? Claro, va a depender también si el establecimiento de salud cuenta con medios para hacer el manejo sintomático, porque esto es manejo de cuidados intensivos, ¿no? Síntomas, no existe un tratamiento todavía, ¿sí? ¿Siempre es necesario que haya una fase de remisión o no? Claro, sí, siempre es así. O sea, primera fase, congestivo roja, remisión 2 días y luego la hemorragia. El detalle es que a los hospitales llega en esta fase, en la fase de intoxicación, ¿ya? Sí, porque la congestivo roja el paciente lo puede tolerar todavía, ¿no? Le cae la fiebre, se siente bien, ¿no? Y ya la intoxicación es la que llega generalmente al hospital, ¿ya? Entonces, esta última etapa de intoxicación amarilla o interhemorrágica es la etapa más crítica de la enfermedad, ¿no? La más crítica, está ictérico, paciente postrado con trastorno del sensorio. Ahí se nota más el trastorno del sensorio y sangrado, ¿no? Que puede ser epístesis o sangrado digestivo, vómito negro, mujeres con ginecorragia, ¿sí? Se llama intoxicación amarilla o interhemorrágico para distinguir de la anterior fase que era congestivo rojo. El sangrado digestivo, miren que por la sonda está saliendo sangre, ¿no? Trastorno del sensorio. Hay más, ¿no? Con edema, ¿no? Además de sangrado, ¿sí? Y trastorno del sensorio. Bueno, vemos también, ¿no? Gingivorragia, ¿sí? ¿No? La mayoría de esos cuadros graves, ¿no? Trastorno del sensorio y sangrado, ¿no? No se nota el ictericia, pero también el paciente ictérico. Entonces, la mayoría de las personas infectadas, como hemos visto en el iceberg de la fiebre amarilla, son infecciones asintomáticas, leves o moderadas, no sé, el 85%. Las formas leves o moderadas ya los hemos descrito, ¿sí? Eso lo vamos a repetir. La mayoría de pacientes con estas formas leves o moderadas se recuperan rápidamente, en 4 días, ¿sí? Pero alrededor del 15% son los que hacen las formas graves, o sea, bifásicos, ¿sí? Con ictericia, ¿no? Con ictericia, en la segunda fase. En la forma grave, los pacientes van a presentar fiebre alta, dolor epigástrico, diarrea y vómito que puede ser hemorrágico, ¿no? Ese es el vómito negro de la segunda fase, ¿sí? Otras manifestaciones hemorrágicas como equimosis, epístasis, gingivorragia también se pueden presentar. Esa es la segunda fase. O sea, si hablamos de 2 fases, habría un periodo de remisión, ¿sí? Si hablamos de 3 fases, sería la primera de congestiva roja, remisión, y la tercera de amarilla ictérica, ¿no? Para no confundirse, porque hay algunos que consideran 3 fases, otros hablan de 2 fases y un periodo de remisión, ¿ya? Es así. Alteraciones de la función hepática y también la función renal, ¿no? Y vamos a ver después cómo es esto, ¿no? Elevación de transaminasa, creatinina incrementada. Y en los cuadros graves, ¿no? Estamos mencionando ya varias veces, la mitad se recupera, o sea, sobrevive, y la mitad fallece, ¿eh? Entonces, ¿qué exámenes debemos solicitar? Un hemograma completo, albúmina, pruebas de función hepática, transaminasas, TGO, TGP, función renal, sedimento de orina, pruebas para descarte de dengue, como hemos visto que en la fase congestivo roja se parece, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas para descarte de dengue, serología, IgG, IgM para dengue. Esto del aislamiento viral solo en laboratorios que cuenten con la infraestructura para hacerlo, ¿no?
ustedes comprenderán, de rutina no se hace en hospitales, tampoco en centros de salud, ¿no? Si es que se puede enviar la muestra a un laboratorio de referencia, pero el evento viral es lo que corresponde, ¿no? Pero no es fácil hacer eso. Ahora, lo que más se utiliza es esto, ¿no? Serología. ELISA para detectar anticuerpos IgM contra el virus de fiebre amarilla. En el hemograma, al comienzo podemos ver leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda con leucinopenia, ¿no? Eso es en la mayoría de casos, no en todos los casos. Y a partir del tercer o cuarto día de leucopenia con linfocitosis, que eso sí es más característico de una infección viral, ¿no? Leucopenia con linfocitosis, permanece la desviación a la izquierda y la leucinopenia. Y las transaminasas, como hay lesión hepática, daño hepático, lo que esperamos es que estén bien altas, ¿no? Entonces, por encima de 1000. Y a diferencia de lo que ocurre en hepatitis virales, hepatitis B, es a expensas de TGO, o sea, mayor es el incremento de TGO sobre TGP. En hepatitis viral B más es TGP y TGO. ¿No? Bueno, les comento que alguna vez tuvimos la oportunidad de ver en el hospital un muchacho de 17 años, agricultor de Pichanaki, la selva de Junín, ¿no? De Chanchamayo, que llegó con cuadro de fiebre amarilla, ya diagnosticado, ¿sí? Por ELISA, estaba con cuadro ictérico, hemorrágico, febril, anúrico, y las transaminasas, las dos, TGO, TGP sobre 17.000, valores bien altos. El paciente evolucionó mal, falleció, ¿no? Y llegó ya con 6 días más o menos de enfermedad avanzada. Pues, también hay aumento de bilirrubina, superominio directa, que puede alcanzar 20 miligramos o más. Colesterol se incrementa, fosfatasa alcalina, y la úrica y la creatinina están bastante elevados, ¿no? Lo que está indicando insuficiencia renal, ¿no? Problema renal. Y puede alcanzar 5 o 6 veces los valores normales. En la orina, ¿qué más podemos ver? Puede haber proteinuria, hematuria, ¿no? También cilindruria. Los casos graves, así como que les he comentado hace instantes, oliguria o anuria, ¿sí? Está indicando severo compromiso renal. Y el perfil de coagulación alterado, ¿no? Porque hacen coagulación intravascular diseminada, hemorragias, sangrados. Entonces, ¿cuándo sospechamos fiebre amarilla? Paciente con síndrome ictérico hemorrágico febril, ¿no? Procedente de una zona endémica. Ya sabemos cuáles son las zonas endémicas: selva alta, selva baja y más selva alta, ¿no? ¿Ya? Más a selva alta, rupa, hay más. Y lo otro es que no está vacunado, ¿sí? Pues un paciente que está vacunado, claro, y la vacuna es efectiva, pues pensar en otra posibilidad, la fiebre amarilla se aleja, ¿sí? Si es que está vacunado, si no está vacunado es una posibilidad. Presencia de monos en la zona, ¿sí? Entre primates se mantiene, ¿no? El virus de la fiebre amarilla circulando. Albuminuria, ¿no? Albuminuria está indicando también problema renal. Esta es una prueba, ¿no? Simple del calentamiento de orina para ver la presencia de albúmina en orina, ¿no? Pero recuerden que la leptospirosis también puede ocasionar albuminuria, entonces no es específico, ¿no? Digamos que es un punto a favor del diagnóstico de fiebre amarilla, pero no es definitivo, ¿ya? El diagnóstico mayormente se hace con esto, ¿no? Con la serología. Es un diagnóstico indirecto. Entonces vamos a detectar anticuerpos específicos para fiebre amarilla, ¿no? Si es IgM positivo, eso me está indicando que es un cuadro agudo, ¿no? Y si tiene un cuadro clínico compatible, antecedente epidemiológico, procedencia de zona endémica, entonces con eso ya establezco el diagnóstico, ¿sí? Entonces, IgM aparece después de la primera semana de los síntomas, o dentro de la primera semana, ¿ya? Dentro de la primera semana, y su presencia constituye diagnóstico definitivo. IgG también me ayuda, pero el inconveniente es que debo tomar 2 muestras, ¿no? Con separación al menos de 2 semanas entre muestra y muestra, ¿no? Una primera muestra cuando el paciente está con el cuadro clínico y 2 semanas después ya cuando se encuentra en fase convaleciente. Y yo lo que tengo que ver es el incremento en 4 veces. En la práctica no es sencillo esto, a veces el paciente ya no retorna, ¿no? Se va a su lugar de origen y solamente contamos con una muestra, ¿no? Pero eso sería lo conveniente, ¿no? Tomar 2 muestras variadas, con separación al menos de 2 semanas, ¿sí?
y ver el incremento en 4 de IgG. Ahora, estos anticuerpos presentan relación cruzada con dengue y encefalitis japonesa. Hay otra prueba que se llama fijación del complemento, pero eso no solicitamos, no se pide de rutina. ¿Ya? Lo que se hace es ELISAs, prueba de ELISA para detectar IgG y IgM. Entonces, eso es, ¿no? El paciente en fase aguda, o sea, con el cuadro clínico, serología a partir de la semana, o un poco antes ya puede estar positivo. Entonces, ELISA más es ELISA de captura, es un tipo de ELISA, no de captura. ¿Ah? Si yo quiero aislar o identificar el virus, lo ideal sería tomarlo entre los 5 días, ¿no? Porque la viremia, de hecho, se presenta los 5 días, ¿no? Los primeros días de la enfermedad. Entonces, quiero aislar o identificar. Y se hace cultivo en cerebro lactolactante, células Vero, que es riñón de mono, ¿no? Célula Vero, riñón de mono, y CC36 en células de mosquito. ¿Ya? Estos mismos se utilizan para cultivo de virus dengue. ¿Ya? Igualito, cerebro lactolactante, Vero, riñón de mono, CC36 tejido de mosquito. Ahí se cultiva. Y inmunofluorescencia indirecta también se puede utilizar, ¿no? Y pruebas moleculares que vienen a ser PCR en tiempo real, también en los primeros días de la enfermedad, los 5 primeros días. ¿Ya? Estas pruebas, ¿no?, se hacen en laboratorios de referencia. ¿Sí? No lo vamos a hacer muy rápido o a la mano, ¿no? Si queremos hacer un diagnóstico rápido, tiene que ser con estas, ¿sí? Con pruebas indirectas, con serología. ¿Ya? En fase convaleciente pedimos serología, pero ¿qué será? Perdón, claro, ¿qué inmunoglobulina? IgG, ¿no? IgG para ver el incremento en 4 veces, ¿no? ¿Ya? Y poder hacer el diagnóstico. ¿Listo? Esto es PCR en tiempo real. ¿Ya? PCR, o sea, reacción de ARN polimerasa en tiempo real. Y esto es un aporte de el laboratorio de referencia, ¿no?, que tenemos en nuestro país, el Instituto Nacional de Salud, ¿no? El INS, el año pasado lo presentó, en septiembre por ahí, ¿no? Le puso como nombre Tariki. El quechua, que sí lo encontré, ¿no? Le puso un nombre en quechua. Tariki, fiebre amarilla. IgM, ¿ya? IgM. Tariki, sí, la traducción de Tariki que sí lo encontré. Hay Tariki también de dengue, ¿ya? Igual el Tariki de dengue IgM, este es Tariki de fiebre amarilla IgM. ¿Cuál es la importancia de esto, no? Miren la sensibilidad, la especificidad es bastante buena, ¿no? 25%, 28%, y me permite hacer el diagnóstico en los primeros días de la enfermedad, ¿sí? Primera semana. ¿Y en cuánto tiempo? 2 horas, 2 horas y media, o sea, rápido. Es una ELISA de captura. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Doctor, una pregunta. Sí. ¿El costo de esa prueba? No lo tengo ahorita, pero es económica. No lo tengo ahorita preciso, pero es económica. Es accesible. Es accesible, sí. Incluso lo van a comercializar a otros países, a Bolivia, ¿no?, a Colombia. ¿Ya? Eso es lo importante, lo presento. Entonces, el primer aporte de INS en estos casos de enfermedades metaxélicas, arbovirosis, fue el Tariki IgM para dengue, ¿no? Y el año pasado presentaron esto, ¿no? Tariki IgM para fiebre amarilla. La versión de la ventaja es que rápidamente podemos tener diagnóstico, 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Y si sale positivo, con cuadro clínico compatible, con antecedente epidemiológico, ya está el diagnóstico. ¿Sí? Esto es solamente en pacientes fallecidos, ¿ya? Como parte de una necropsia, ¿sí? Nunca lo vamos a hacer esto en paciente que está vivo, ¿sí? Porque si está vivo, le tomamos muestra de hígado, puede sangrar más, ¿sí? Juicio. Un juicio, claro, de hecho es un juicio, ¿ya? Entonces eso es un paciente fallecido. Le toma muestra, igual para aislamiento e identificación ya conocemos los medios que se utilizan: cerebro lactolactante, células Vero, que es riñón de mono, CC36 del tejido de mosquito, ¿sí? O inmunofluorescencia indirecta es otra manera. Se hace tinción inmunohistoquímica para detectar la presencia del virus de fiebre amarilla, y molecular PCR en tiempo real, ¿no? Reacción de cadena de polimerasa en tiempo real.
¿no? Entonces sería el paciente que ha fallecido, le están tomando muestra de hígado, siempre es el paciente fallecido. Y en la histopatología hepática, algo característico es que hay necrosis, ¿no? Mediozonal, así se llama, necrosis masiva mediozonal. Solo están preservadas las células hepáticas, los hepatocitos que se sitúan alrededor de la vena central, ¿no? El resto de hepatocitos, miren cómo, ¿no?, se aprecia con degeneración grasa, ¿sí? Los que están cerca de la vena central, sí, más o menos conservan su forma, su arquitectura, ¿ya? El diagnóstico diferencial es como otras enfermedades que ocasionan síndrome ictérico hemorrágico febril, ¿no? Entre ellas está leptospirosis. ¿Han hecho la leptospirosis? Todavía no, les van a explicar. Una de las formas de presentación de leptospira es con ictericia, con hemorragia, con fiebre, ¿no? Los cuadros graves, enfermedad de Weber, es el diagnóstico diferencial. Malaria grave, ¿no? Por falciparum más que por vivas, ¿no? Pero vivas también puede cuadro grave, más el falciparum, diagnóstico diferencial, ¿no? Con ictericia, con hemorragia. Las hepatitis virales, sobre todo la B, ¿no?, y la delta, ictericia, hemorragia, fiebre. Y el dengue, los cuadros graves también, ¿ya? Hace algunos años, no hace mucho, se decía que el dengue no causaba ictericia. Más bien, si teníamos un paciente con ictericia había que descartar dengue, pero no es así, ¿ya? Ya se ha visto que el virus dengue también ocasiona cuadros de hepatitis, ¿no? Hepatitis viral, con fiebre, con hemorragia. Dengue también es otra lógica diferencial. Tengo el litro, vamos a ver si nos va a mandar esto. Entonces, algunas claves clínicas para poder diferenciar, ¿no? La leptospirosis, las manifestaciones digestivas son menos pronunciadas, ¿no? Las hemorragias son más tardías comparado con la fiebre amarilla. En malaria por Plasmodium falciparum, desde el comienzo lo vamos a ver un paciente pálido, ¿no?, por la anemia. No ocurre lo mismo en fiebre amarilla. Hay esplenomegalia, ¿sí?, que esto no es común en fiebre amarilla, y menos tendencia a la hemorragia, ¿ya? El sangrado no es tan llamativo. En las hepatitis virales, la fiebre es una febrícula, no es tan alta. Y en los exámenes auxiliares, ¿cómo podríamos diferenciar, ¿no?, para tratar de hacer el diagnóstico, o aproximarnos al diagnóstico? En la fiebre amarilla, las transaminasas están muy elevadas, les comenté en ese caso, un paciente con 17.000, es bien alto, ¿no?, superior a 1.000. En leptospirosis más bien no está muy alto, generalmente debajo de 500, ¿no?, 2 a 3 veces el límite superior normal, o sea, no es muy alta la elevación, ¿ya? En la leptospirosis vemos esa elevación de las transaminasas, 2 a 3 veces el límite superior, y las bilirrubinas sí más bien están incrementadas, ¿sí? Entonces hay una disociación de las bilirrubinas con las transaminasas, ¿no? Entonces hay una sospecha de leptospirosis. En malaria por Plasmodium falciparum, estas transaminasas es cierto están elevadas, pero no es mucho, no es muy significativo. En las hepatitis virales sí las transaminasas están bastante elevadas, ¿sí?, pero es mayor la elevación de TGP sobre TGO, ¿sí? En fiebre amarilla es a la inversa, más es TGO sobre TGP. ¿Por qué? Porque hay lesión o compromiso del miocardio, ¿ya?, del miocardio. El tratamiento, bueno, esa es una guía que elaboraba el Comité de Expertos de la OPS del año 86 y se mantiene hasta ahora, porque no hay un tratamiento específico, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tratar es síntoma, manejo sintomático, y debe ser en cuidados intensivos, ¿ya? Es una terapia de apoyo, mantenimiento nutricional, prevención de hipoglicemia, ¿no?, dextrosa al 10% es lo que se coloca, succión nasogástrica para evitar distensión gástrica, aspiración, tratamiento de la hipotensión con reemplazo de líquidos. Va a requerir también inotrópicos, ¿no?, administración de oxígeno, manejo de medio interno, corrección de acidosis metabólica, tratamiento de los sangrados, hemorragia con plasma fresco congelado. Algunos pacientes pues requerirán diálisis, ¿no?, diálisis.
Y es frecuente las infecciones asociadas, ¿no? O sea, infección secundaria, sepsis por bacterias, es frecuente. El paciente, debido a esta infección viral, está inmunosuprimido, entonces está predispuesto a infecciones bacterianas. En algunos casos, ¿no? Pero pocos, ¿no? Contados con la mano, ha resultado beneficioso el uso de un antiviral que se llama ribavirina, ¿ya? Pero no es que está aceptado, ¿no? Como tratamiento. En los casos leves, ¿no? He visto que el promedio de duración es 2 o 4 días, ¿no? Tratamientos sintomáticos, está con fiebre, cefalea, un sintomático, nada más. Ahora, no debemos emplear AINES, ¿no? En el tratamiento de la fiebre amarilla, porque hemos visto que hay sangrado, ¿no? Y si indicamos AINES puede sangrar más el paciente. En relación a prevención y control, la persona susceptible puede ser infectado si va a zona endémica, ¿no? Selva, y volverse fuente de infección para el mosquito Aedes aegypti a retornar a zonas urbanas, ¿no? Eso es la fiebre amarilla urbana. Pero recuerden ustedes que eso puede ocurrir si es que el paciente está en los primeros días de la enfermedad, cuando hay epidemias, ¿sí? Hemos dicho 3, 5 días más o menos, ¿no? Si pasa ese tiempo ya no va a poder, o sea, por más que le pique la Aedes, como ya no hay epidemia, no va a poder transmitir a otra persona, ¿sí? Entonces estos virus se van a multiplicar en los mosquitos y permanecen infecciosos por toda la vida. El promedio de vida de un mosquito, ¿cuánto es? Un mes más o menos, ¿no? 1,5 máximo, no lo miden mucho. Entonces tiene necesario un intervalo de 2 semanas más o menos para volverse infectante el mosquito. ¿Ya? Eso se conoce como periodo de incubación extrínseco. Todos los grupos etarios son susceptibles, ya sabemos, ¿no? La mayoría de infecciones son asintomáticas. Bueno, en nuestro país es un problema, ¿no? La fiebre amarilla, pero silvestre, no tenemos urbana. Solo con la fiebre amarilla silvestre, y es más frecuente en este grupo etario, ¿no? Grupo pacientes jóvenes, 15 a 45 años, y varones, ¿sí? 15 a 45 años, varones, que se dedican a actividades agrícolas o forestales, importante, y no están vacunados, ¿no? Y no están vacunados. A veces esta enfermedad puede evolucionar con brotes, hasta epidemias, ¿no? ¿Y cómo hacemos el control? Exterminio el mosquito, y lo más importante, ¿no? La vacunación. ¿Ya? Se utiliza una cepa 17D que está atenuada, ese es el nombre, 17D, ¿ya? En una sola dosis. La eficacia es del 95% si es que uno es vacunado 10 días antes de ir a zona endémica. Si uno es vacunado un mes antes, la eficacia aumenta, es casi 100%. ¿Ya? Entonces, si uno quiere tener mayor eficacia en la vacuna, debería recibirla un mes antes de ir a zona endémica. Y esto es un concepto que ya está quedando en desuso, ¿ya? Porque se decía que una persona debe vacunarse cada 10 años contra la fiebre amarilla. Pero el año pasado, ¿no? El Comité de Expertos de la OMS emitió un informe donde han hecho evaluaciones de la vacuna y mire, parece ser que protege a la persona por toda la vida. Entonces ya no sería necesario refuerzos. ¿Ya? Y lo más probable es que poco a poco se instale esto en los países, ¿no? ¿Ya? Porque si la OMS ya lo emitió el año pasado, probablemente vamos a asistir más adelante solamente una dosis de vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Protege por toda la vida. ¿No? ¿Qué dice? ¿No? La vacunación debe ser efectuada al menos por 10 días, ¿sí? Pero si es 10 días antes de ir a zona endémica, protege el 95%. Si es un mes antes, casi 100%, 99 a 100%, ¿ah? De protección. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, por ahí la pregunta. Ya, o sea, si hay infección bacteriana agregada, lo que tienes que sospechar es que sean negativos, ¿sí? Pero si hay vías, porque la mayoría de estos pacientes tienen vías, también deberías cubrir estafilococo. O sea, puede ser vancomicina, ¿no? Con citrazona, sí, citrazona con vancomicina puede ser. Doctor, ¿la única diferencia entre fiebre amarilla selvática y urbana es el vector? Sí, sí, porque por los cuadros clínicos son parecidos. Ajá. En Perú hubo, ¿no? Si les he mencionado, ¿no? En el siglo XIX, 1800, hubo casos de fiebre amarilla urbana, ¿no? Por ahora solamente es selvática, podría presentarse más adelante, ¿no? Siempre está
estamos ahí a la expectativa, ¿no? ¿Ya? Sino que para que ocurra esto, la persona tiene que haber estado, tiene que estar en los primeros días de la enfermedad, pues no con viremia, ser picado por Aedes y transmitido. Si no está virémico el paciente ya es un poco difícil, ¿no? Para que se dé esa transmisión. ¿Sí? ¿Cierto? Porque cuando está en la etapa de intoxicación amarillo, ¿no? El cuadro grave, el paciente ya no está virémico, a mí la viremia ha caído, han aparecido anticuerpos y está haciendo un cuadro grave. Entonces ahí, aunque le pique la Aedes, no va a pasar nada porque no está virémico. ¿Ok? Es importante saber eso. ¿Alguna pregunta? Sí. Si la ribavirina no está indicada solo en algunos casos. No, son reporte de casos. No es que esté indicado, sino que en algunos casos dio resultado, pero no es que tú lo puedas generalizar, ¿no? El reporte de casos, algunos han utilizado. No es. O sea, el concepto es que el tratamiento es sintomático, hasta ahora permanece así. Por allá, sí. Ya. Disculpe. ¿El virus de la fiebre amarilla? Ya. Ah, no, la necrosis se presenta en otros órganos. En el hígado, es lo que mencionamos hace instantes, la necrosis medio zonal, así le llaman, pero propiamente no es una necrosis, como ustedes se han fijado, ¿no? Propiamente no es una necrosis, ¿no? Necrosis es degeneración de tejido, ¿no? Muerte de tejido. Acá la necrosis medio zonal se refiere a que esta parte, lo que está cercano a la vena central, las células, está más o menos preservada, ¿no? Y el resto tiene degeneración grasa. Eso, ¿ya? Eso es lo que ocurre, ¿no? Los pacientes que se recuperan, ¿no? Su hígado queda bien, por si acaso. ¿Sí? En el periodo de intoxicación siempre se le considera como grave. Claro, o sea, la forma grave de fiebre amarilla tiene las dos fases que hemos dicho y un periodo de remisión. Fase congestiva y fase icterio-hemorrágica. Eso es, ¿ya? O sea, es bifásico. Claro, pero siempre el paciente cuando llega a la etapa de intoxicación ya lo que puede pillar como grave por presentar las clínicas de que... Claro, pero es la segunda fase, ¿no? La segunda fase de la forma grave, fiebre amarilla. ¿Qué es lo que mencioné hace instantes? ¿No? Es lo que viene al hospital. Con cuadro congestivo rojo, un poco difícil, más bien en centros de salud si ven eso. Se han visto pacientes con cuadro congestivo rojo. ¿Ya? Y confunde, ahí parece más dengue. ¿Ya? Ahí parece más dengue, lo piensan, usted es dengue, le hace sus pruebas para dengue negativo, también le ha pedido pruebas para fiebre amarilla y está positivo. ¿No es la segunda pregunta? ¿Hay la posibilidad de que lleve el paciente a insuficiencia renal crónica? No, o sea, los pacientes es así de drástico, ¿no? ¿La recupera o sobrevive? Y el que se recupera al íntegro. Al íntegro. Su riñón, su hígado trabaja bien. ¿Ya? Es una cosa así drástica. ¿Otra pregunta? Sí. ¿No hay algún efecto de masa sanguínea para que también se pueda sangrado? ¿O solamente por falta de coagulación? Ya, o sea, ¿por qué se produce sangrado te refieres? Si hay un factor también de masa sanguínea, una infección de masa sanguínea. Ya. No solo por lo... Que explique el sangrado. No, también es por... Una parte por el falta de coagulación. Ajá. También actúa la... No, o sea, la explicación que dan, claro, de repente no es completa, ¿no? Pero la explicación que dan primero es síntesis de factores de coagulación y el otro es por coagulación intravascular diseminada. Sobre el endotelio no han estudiado, ¿no? En dengue van a ver otra cosa, ahí sí hay otros, ¿no? Que casi una amarilla no, al menos no. En la fiebre amarilla, las hemorragias, no se darían por la inclusión de los datos. Claro, pero no, como le está preguntando su compañero, no hay una demostración todavía de eso. Tampoco quiere decir que no exista, ¿no? Pero falta demostrar eso. Lo que se dice hasta ahora es por alteración de la síntesis de la factor de coagulación vitamina K dependientes y también por la coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Pero lo otro todavía no ha sido demostrado. Bueno, falta investigar en todo caso. Desde que ustedes van a ver si existe daño a nivel endotelial, ¿no? Es diferente. ¿Okay? La densidad.